de inmediato y puedes neutralizar incluso el veneno. La necrosis va a ser pequeña y no va a evolucionar más. Bueno, se recomienda ante la posible anafilaxia que puede ocasionar el suero antiofídico en humanos. Eso es cierto, porque si bien es verdad, no hay muchos casos reportados de anafilaxia, pero se puede presentar. ¿Ya? Se puede presentar anafilaxia. ¿Qué se debe de hacer? A ver, prueba cutánea de sensibilidad. Si les dijeran qué es lo que más habitualmente hacen, eso es lo que la mayoría hace. ¿Ya? Pero no necesariamente está bien. B. Preparar adrenalina previo al uso del antiofídico y usarla en caso que se presente anafilaxia. C. Infusión lenta del antiofídico. D. Administración del antiofídico por vía intramuscular. E. Los antiofídicos no producen anafilaxia. Bueno, sí pueden producir. ¿Ya? Sí pueden producir. ¿Qué creen que se debe de hacer? No hay forma de prevenir. ¿Ya? Eso de hacer la prueba cutánea no sirve, porque hacen la prueba cutánea y si se va a presentar anafilaxia, durante la prueba cutánea va a hacer anafilaxia. Lo que te indica hasta el inserto del antiveneno es que tengas cargada la adrenalina, de preferencia utilices llave de triple vía y por una de las vías, la que no vas a usar, esté ya conectada la adrenalina diluida, de tal manera que si se presenta anafilaxia simplemente giras la llave y aplicas la adrenalina. ¿Ya? La mayoría de las veces se aplica así, no se describe prácticamente casos de anafilaxia, pero está dentro de los posibles riesgos. No hay forma de prevenir. Esto es con el antiofídico y también con el antiloxosélico. En ambos casos se debe tener la adrenalina cargada, ¿ya? Pero no hacer pruebas de sensibilidad porque no va a servir de nada. La alternativa aquí es la B. El parámetro que nos permite discontinuar el suero antiofídico durante el tratamiento de accidentes por mordedura de la chesis muta. Puede ser la chesis muta, puede ser Botrops atrox, puede ser cualquiera. Hay un parámetro que nos dice: a partir de ahora ya no necesito el antiofídico. Para empezar, el antiofídico se administra de 2 en 2 frascos, porque cada frasco neutraliza, de lo que se produce aquí, neutraliza 25 gramos de veneno aproximadamente, cada frasco. Y está demostrado que en una situación de mala suerte, la cantidad de veneno que te puede inocular una serpiente es más o menos 50 gramos. Entonces se tiene que administrar 2 frascos, ¿ya? 2 frascos diluidos en cloruro o en dextrosa, como quieran. Si es un adulto, será pues 500 cc o 250, dependiendo, y lo administran más o menos en media hora. ¿Cuándo se vuelve a administrar? A las 24 horas, si es que es necesario. ¿Cómo saber si es necesario? Evaluando en el examen completo de orina hematuria. Si ya no hay hematuria, ya no es necesario. Si la hematuria persiste, le siguen dando. ¿Ya? Entonces el marcador es la hematuria. Dice, ¿cuál es el parámetro para discontinuar? Dice disminución del edema, no es el parámetro. Si ya se usaron 3 o más frascos, nunca van a usar 3, porque se administran de 2 en 2. Dice remisión de la hematuria, esa es. Ya, ese es el parámetro. Sencillo es pedirle el examen de orina todas las mañanas y si todavía hay hematuria hay que seguir dando. Comúnmente se necesita solo 2 frascos. La mayoría de las veces con 2 frascos se soluciona el problema. En muy pocas ocasiones se necesita más. Ya, pero está descrito que no tiene límite, se puede usar un montón, dependiendo si es que sigue habiendo hematuria, sin ningún problema. ¿Cómo se hace el ajuste de dosis antiveneno en el caso de mordedura por araña de rincón? Esto ya no es ofidismo, araña de rincón. Dice, es un niño de 2 años de edad. Un niño de 2 años es un niño pequeño, obviamente. ¿Cómo dice se hace el ajuste de dosis? Por la superficie corporal, según el peso, no se realiza ninguna corrección, la mitad de la dosis, y dice los 2/3 de la dosis. Bueno. Aquí hay un principio, tanto en ofidismo como en loxocelismo y cualquier otro accidente por animales ponzoñosos. El animal agresor no dosifica veneno, inocula la misma cantidad, agreda a un adulto, a un anciano o a un niño. Por lo tanto, la cantidad de veneno a neutralizar siempre es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se dosifica la cantidad de antídoto. Lo que se va a disminuir es el volumen en el cual va a administrarse. Ya no será pues en 250 si es un niño. De repente será pues en 100, ¿no? O en menos incluso, en 80, quién sabe. Pero tiene que ser los 2 frascos, porque la cantidad de veneno a neutralizar es lo mismo. Dicho sea de paso, en loxocelismo también se utiliza de 2 en 2 frascos. Nunca se administra uno solo. ¿Cuál es la diferencia entre el antiveneno de loxoceles y el antiveneno para ofidismo? En el ofidismo, si hay hematura, hay que repetir. En el caso de loxoceles, una sola vez se administra. No se necesita más. Se administra una y el resto es manejar el caso. ¿Ya? Una sola vez se administra.
¿Cuántos tipos de loxocelismo tenemos? Tenemos dos, ¿no? El cutáneo, compromiso solo en piel, y el visceral, que también le llaman cutáneo visceral, tiene compromiso ya de órganos internos. El loxocelismo cutáneo no es letal, nunca va a ser letal, ¿ya? Porque el problema es solamente en piel. Te produce primero la famosa placa libedoide, así se llama. La placa libedoide es prácticamente patognomónico de loxoceles, ¿ah? Cuidado, ¿ya? ¿Por qué se le llama libedoide? ¿Qué características tiene? Tiene tres componentes: isquémico, necrótico e inflamatorio. Por lo tanto, van a ver en un mismo sector, en una misma lesión, van a ver color azul de tendencia a la necrosis, color blanco de isquemia y color rojo de eritema, en una sola, a manera de placa, una combinación así de colores, como si hubieran cogido témperas y hubieran mezclado los tres colores así muy rápido, hay combinación de los tres colores. Esa es la placa libedoide de loxoceles, ¿ya? Entonces, no siempre es loxocelismo cutáneo, puede ser visceral también. Cuando es visceral hay falla renal, y la falla renal es la que puede matar al paciente. ¿Cómo saber si ante cuál de los dos estamos? Llega el paciente por loxocelismo, tiene que pedirle perfil de coagulación y examen completo de orina. Si todo está normal, el compromiso es cutáneo nada más. El paciente se queda en observación, obviamente, o si está en condiciones puede retornar al día siguiente, ¿ya? A las 48 horas, si no se ha demostrado hematuria, no se ha demostrado falla renal, el caso no es por nada del mundo de compromiso visceral, solamente es cutáneo. No se espera más, 48 horas es el punto de corte, ¿ya? Pero si en ese tiempo se ha demostrado que sí hay falla renal, que sí hay hematuria, el compromiso es de un loxocelismo visceral. ¿Por qué es importante clasificar ambas? Porque el loxocelismo cutáneo ustedes lo pueden tratar con dapsona. Le dan dapsona por vía oral y esa placa libedoide no se va a necrosar, va a disminuir en tamaño y probablemente no va a haber ese efecto necrótico que al final se ve en el loxocelismo cutáneo. Y si es loxocelismo visceral, ya aparte del suero antiloxocélico que ya dieron, tienen que administrar glucocorticoides para estabilizar la membrana del hematíe y que no se produzca más hemólisis. Si no han hecho esa diferencia y dan dapsona a un loxocelismo visceral, por ejemplo, acuérdense la dapsona que puede producir hemólisis. ¿Cómo le van a dar un fármaco que potencialmente puede ocasionar hemólisis a alguien que ya está con hemólisis? Entonces hay que diferenciar bien. 48 horas ya es suficiente para decir es o no es visceral, ¿ya? Muy bien. La causa de muerte en pacientes que sufren loxocelismo visceral, ¿cuál es? Falla renal. Esa es la causa de muerte. Y cuando se instaló la falla renal no hay opción, hemodiálisis, sí o sí. Nada de que vamos a ver, de repente va a mejorar, no, hay que hacer hemodiálisis, de entrada. Y con la sesión de hemodiálisis también el paciente se recupera. ¿Cuál es la enzima dermonecrótica más importante del veneno de los loxoceles? La ETA, pregunta de examen, solo que ahí les pusieron mal tipiado, les pusieron esfingomielinasa B de beso. Ya está corregido, es esfingomielinasa D. ¿Qué hace? Interactúa con la esfingomielina de la membrana del hematíe, ¿ya? Entonces, cuando utilizas glucocorticoides puedes estabilizar esa membrana, ¿ya? Y los glucocorticoides entonces no sirven en el loxocelismo cutáneo, solamente en visceral. Igual que la dapsona solamente sirve para el loxocelismo cutáneo más bien, y en visceral no funciona, más bien puede ser perjudicial. El suero antiloxocélico siempre se dice, si ya pasaron 72 horas no lo des. Mentira. Si es loxocelismo visceral, así ha pasado una semana y está viendo hemólisis, dale. Donde ya no sirve es en el cutáneo, porque si ya tiene una zona necrótica, eso no se va a revitalizar. ¿Ya? En el cutáneo, cuando ya se estableció, no hay opción a darle. En el visceral, si no le han dado todavía, ¿ya? Y está viendo hemólisis, está viendo falla renal, sí le dan. Y sí hay mejora. ¿Ya? Así más o menos va la cosa. No van a encontrar mucha literatura de esto, ¿por qué? Ya van a encontrar, o sea, no van a encontrar ensayos clínicos, placebo controlados, etcétera, como nos gustaría, porque no es, digamos, una patología en la cual se podría jugar con placebo en un grupo. Lo que vamos a encontrar es reporte de casos, experiencia de expertos, ¿no? Casos clínicos, qué sé yo, y eso nos ayuda más o menos a tener conocimiento del tema. El loxocelismo es muy común en Lima. Al año, por lo menos, al menos en mi hospital, 60 casos o más al año, ¿eh? Y siempre en los cambios de estación. La gente saca la ropa de invierno y con loxoceles y todo se lo pone, o bien en la época de verano igual, sacan su ropa ligera que estaba guardada y también con loxoceles y todo se lo colocan, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Ese es el momento más crítico. El loxoceles es una araña
tímida, sedentaria, no es agresiva. 3 características que hay que recordar. No es agresiva. Esto se ha demostrado, han hecho trabajos donde han encontrado hasta 200 especímenes en una sola habitación y ningún accidentado. ¿Ya? Eso demuestra que su vocación no es agredir. ¿Ya? ¿Y por qué le dicen araña de rincón? Porque busca zonas oscuras, no tolera la luz. Por eso está detrás de los muebles, detrás de los cuadros, donde la luz no llega. Uno a veces cuando mueve esas cosas hay que moverlo con cuidado porque obviamente ahí pueden estar las arañas. Si por mala suerte sufren la mordedura de araña, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Van al refrigerador, si no hay hielo ahí, se van a la tienda, se compran un adoquín y se lo colocan ahí. Hay que neutralizar el veneno ya con frío. Si eso han hecho, ya van a tener más opción. Pero si lo que han hecho es decir no va a pasar nada, lo dejan así o creen que buscando el antiveneno van a lograr algo, no es tan importante. ¿Ya? Lo primerito es eso de ahí. Acuérdense que hay zonas que no producen antiveneno. Antiveneno para los oceles, el Perú, Brasil y Francia creo que son los únicos países en el mundo que producen. Otras zonas no, nada que ver. ¿Ya? Muy bien. Entonces la signomieliniasa D de dedo, no B, como pusieron esa vez. El examen indicado para detectar el serovar ante un caso de leptospirosis, importante. Ya habíamos hablado algo de leptospirosis. Ya, la leptospirosis tiene una especie importante que es la Leptospira interrogans y tiene varios serovares. El método para determinar el serovar es justamente el primero que está aquí, las microaglutinaciones, o MAT también le llaman. Eso me va a permitir determinar el serovar. ¿Ya? Pregunta directa, de memoria, no hay nada que razonar acá, hay que recordar y marcar. ¿Ya? Es las microaglutinaciones. Y acuérdense que el MAT en la primera semana, porque es bifásica la enfermedad, en la primera semana en sangre y a partir de la segunda semana en orina, porque estamos en la fase leptospiúrica después de la segunda semana. En la primera semana funcionan bien los antibióticos, en la segunda semana para adelante incierto. ¿Ya? No es tan necesario incluso dar, así esté complicado no le van a ayudar en mucho. Respecto a la leptospirosis indique la alternativa incorrecta. La principal causa de muerte en los pacientes infectados es la falla renal aguda. ¿Qué opinan? ¿Hacen falla renal aguda en leptospira? Sí, hacen falla renal aguda. Y los que hacen falla renal aguda son los que se pueden morir. ¿Ya? Entonces, la principal causa de muerte sí es la falla renal aguda. ¿Ya? Cuidado. B, pero dice la incorrecta, ¿no es cierto? Entonces no puede ser la alternativa. B, la especie que más comúnmente infecta al hombre es Leptospira interrogans. De hecho que sí, es quizá la única especie importante, ¿ya? Leptospira interrogans. La otra, biflexa, se llama, puede hasta infectarte y quizá no te va a causar nada, ¿ya? Las demás ya son las demás. Interrogans es la más importante. C, la forma más severa y con alta tasa de letalidad es la hemorragia intraalveolar. Definitivamente sí. ¿Ya? La leptospirosis pulmonar es la más letal. Así lo diagnostiques a tiempo. ¿Ya? Así lo diagnostiques a tiempo. ¿Se imaginan ustedes estar en una zona de, digamos, por un motivo de brote de dengue y que venga una persona joven de 20 años que dice que tiene algo de dificultad respiratoria, le toman la placa, demora una media hora en salir la placa, miran y no ven nada, y vuestro colega que es más conocedor del tema porque vive en la zona y trabaja en la zona dice, pero mira aquí en un ápice, en un ángulo costofrénico, hay como que una especie de patrón miliar pero que se está insinuando, tú lo inclinas la placa, bueno, le das la razón, dice sí, no te parece pero parece que sí, y te sorprende y dice, ¿sabes qué? Este paciente se va a morir. Pero así, ¿cómo se va a morir? Si está viniendo caminando, no, es que esto es leptospira y es pulmonar. Y hay que sedarlo, y hay que ponerlo en ventilación mecánica, iniciarle tratamiento, y eso hacen. Estando lúcido lo sedan, lo colocan, igualito, evoluciona la enfermedad, hace hemoptisis y se muere. ¿Verdad? ¿Ya? Eso que les estoy contando es una experiencia propia. Y es cierto. Uno revisa la literatura y la leptospirosis pulmonar es letal. ¿Que habrá casos que se han podido recuperar? Probablemente sí. Porque en medicina todo es posible. Hay que tener cuidado. ¿Ya? La leptospirosis pulmonar hay que ser agresivo con el tratamiento, incluso en unidad de cuidados intensivos, porque sí tiene alta letalidad. También es verdad. Nos quedan 2. La principal enzima relacionada con penetración a tejidos es la hialuronidasa. Suponiendo que no sepa, me voy a la siguiente. Eso es lo que tienen que hacer en el examen. Suponiendo que no sé, bueno, lo dejo con un asterisco, pero paso a la siguiente alternativa. La otra dice, la prueba de ELISA es de utilidad en la primera semana. ¿Qué cosa mide el ELISA? Anticuerpos. ¿Es de utilidad en la primera semana? ¿Hay anticuerpos en la primera semana? ¿Qué hemos dicho? No. En la fase inmune, que es de la segunda semana para adelante, recién hay anticuerpos. En la primera semana hay que utilizar microaglutinaciones.
¿Ya? Entonces es cuestión de que si una no sé, la otra me puede ayudar. No es que como no llegué acá, lo dejo en blanco y lo reviso más tarde. Eso es perder el tiempo. Sí es cierto que la principal enzima relacionada con la penetración a tejidos es la hialuronidasa. Esta hialuronidasa lo que hace es permite que la leptospira penetre a los tejidos, entra a hígado, entra a vaso, ¿ya? Y produce daño directo a nivel de músculo también. La E no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque los anticuerpos no se detectan en la primera semana, se detectan después, ¿ya? Como la mayoría de las infecciones. Sobre la fase inmune de la leptospirosis indique la que no corresponde. ¿Cuál es la fase inmune? La de la segunda semana para adelante, donde los antibióticos ya no funcionaban bien, donde sí existen anticuerpos, donde existe leptospiuria y no leptospiremia. ¿Sí? La fase inmune, la segunda fase. Dice la que no corresponde. Dice A corresponde a la fase leptospirémica. ¿Qué opinan? Si dejamos pasar la alternativa A, ya no le van a dar con la clave. ¿Qué dicen? ¿Hay leptospiremia en la fase inmune? ¿En la segunda fase? O sea, en otras palabras, ¿hay leptospira en sangre en la segunda fase? ¿O es en la primera más bien? En la primera fase es la leptospirémica. ¿Cuál era la segunda? Leptospiúrica más bien. O sea, en la orina están las leptospiras. Por lo tanto, ¿la A es verdadera o es falsa? Es falsa. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Nada que ver. Lo demás sí es correcto. Dice la prueba de MAT en orina tiene mejor rendimiento. Claro, cuando estamos en fase leptospiúrica se hace en orina. Los antibióticos no modifican el curso de la enfermedad durante la fase inmune, cierto. En esta etapa suelen manifestarse la meningitis, miocarditis, daño renal por la leptospira. Claro, las complicaciones son tardías. El ELISA IgM en sangre tiene buen rendimiento. Sí, a partir de la segunda semana sí puedes pedir ELISA, sí puedes medir anticuerpos. ¿Ya? Lo que no corresponde es que haya leptospira en sangre, eso es en la primera fase. ¿Ya? En la segunda, como está mostrando aquí, ya la leptospira está en orina. Son formas de presentación clínica de la peste, excepto la peste, ya que se transmite por también la pulga de la rata, Xenophila cheopi se llama, esa pulga de la rata, ¿ya? Va a producir cuadros, el más común de todos es la bubónica, es la forma más común de presentación. Se produce a nivel inguinal generalmente, pero puede estar también a nivel cervical y axilar. Se presentan adenomegalias importantes, dolorosas, que supuran, ¿ya? Y que son una manifestación. Obviamente tiene que ir con fiebre, con malestar, con postración. Es una forma de presentación. Hay una forma septicémica. Septicémica significa que la bacteria está nadando en sangre, ¿ya? Y sí es verdad, ¿ya? Hay una forma neurológica, o sea, con afectación del sistema nervioso central también, ¿ya? Y a la que más tememos es a la forma neumónica, porque cuando la persona hace la forma neumónica, como quiera que está comprometida a vías aéreas, puede eliminar el agente infeccioso y de forma inhalatoria la gente lo puede adquirir. Esto ha pasado hace algunos años en un brote que hubo en la zona norte del Perú. Quizá no se acuerden, ya debe ser casi 4 a 5 años, 5 años debe de ser, incluso un interno de medicina falleció, lo adquirió de forma inhalatoria, ¿ya? O sea, era un brote de peste, uno de los pacientes habrá hecho, iniciando como bubónica, habrá pasado a la forma neumónica y simplemente se contagió así, y se murió, ¿ya? Porque es difícil de tratar, ya van a saber por qué es difícil de tratar. ¿Cuál es el tratamiento de elección en peste? Aminoglicosios, estreptomicina. ¿Y la estreptomicina llega bien a pulmón? No llega. La estreptomicina tiene, por peculiaridad, tiene un volumen de distribución pequeño. Los aminoglicosios en general. Y al tener un volumen de distribución pequeño, no se distribuye bien a tejidos. Y no llega bien a pulmón. Es una de las formas más peligrosas, la forma neumónica. La que no tiene nada que ver es la forma hemorrágica. No existe forma hemorrágica. Al menos no con ese nombre. ¿Ya? La alternativa es la que no corresponde. La más común es la bubónica, la septicémica, la que mayor compromiso te da, ¿ya? La neurológica es parte probablemente de la septicémica, es una complicación, y la neumónica es la de más fácil transmisión. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que cuando se atiende pacientes con peste, hay que colocarse mascarilla, hay que proteger vía aérea, ¿ya? Porque a pesar de que uno dirá, pero ¿cómo me va a transmitir esa forma? Sí. Puede la persona estar haciendo, a pesar que tiene bubones, también haciendo la forma neumónica y puede, ¿no? Servir de una fuente de contagio. Hay que tener cuidado. ¿Qué cosa es lo que no se usa como tratamiento? Bueno, está bien, lo primero es estreptomicina. Se ha descrito también que las quinolonas pueden funcionar parcialmente. En la forma neumónica hay que asociar
levofloxacino, que lleva muy bien a pulmón, ¿ya? Es una de las formas que hay que asociar. Pero no hay que asociar bajo ninguna circunstancia los que actúan a nivel de pared, ¿ya? O sea, dar ceftriaxona, dar penicilinas, no funciona, ¿ya? No funciona. Entonces, eso hay que tener presente, porque a veces para todo pensamos ceftriaxona, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. Se ha descrito como la forma más contagiosa de peste y está asociada a la presentación en forma de epidemias. Lo acabamos de comentar. ¿Cuál sería? La forma neumónica, ¿ya? La forma neumónica. Y cuidado, no necesariamente es neumónica de forma primaria. Puede empezar como bubónica y el paciente con peste bubónica hacer la forma neumónica. Quizá al inicio ni siquiera uno mismo darse cuenta, ¿ya? Cuidado con la forma neumónica. Pregunta directa. Esta. ¿Cuál de los siguientes enunciados tiene mayor sensibilidad para detectar casos probables de tétanos neonatal? Sensibilidad, dice, no dice especificidad. ¿Ya? No dice especificidad. Por ejemplo, saliéndome del tema, ¿cómo diagnosticaría? ¿Cuál sería una forma de diagnosticar de forma muy sensible, por decir, meningitis en un niño? Si quiero hacerlo muy sensible, diría todo niño con cefalea. Muy sensible la definición. Muy específico, todo niño con cefalea, con rigidez de nuca, con trastorno del sensorio, con Kernin, con Brusinski, con líquido cefalorraquídeo que tenga polimorfos nucleares y hipoglucorraquia, sería muy específico. ¿Ya? Entonces, en una situación de riesgo conviene tener definiciones sensibles más que específicas para actuar a tiempo, ¿ya? Entonces, miren, a eso se refiere y habla, esto es de vigilancia epidemiológica también, está dentro de nuestras normas de vigilancia epidemiológica de tétanos neonatal. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados tiene mayor sensibilidad para detectar probables casos de tétanos neonatal? Neonato que convulsiona en el primer día de vida, neonato con opistótonos en el quinto día de vida, neonato con dificultad para el llanto y para la succión desde el tercer día de vida, con antecedente de llanto y succión normales en las primeras 48 horas. Neonato que no succiona el pezón desde el primer día de vida, neonato con rigidez de nuca y trismus desde hace 48 horas. ¿Qué opinarían? Suponiendo que no sé, es otra de las situaciones. ¿Quién no ha mentido aquí alguna vez? Todo el mundo alguna vez ha mentido, ¿no es cierto? ¿Qué es más fácil mentir cuando mientes? ¿Mentir algo corto y contundente? ¿O cuando floreas demasiado tu mentira queda al descubierto? ¿Qué dicen? Cuando floreas demasiado tu mentira es difícil de sostenerla, ¿no es cierto? Entonces, igual es en los exámenes, y eso es otra técnica de resolución. Las alternativas con enunciados extensos es difícil que sean falsas. Es difícil elaborar una mentira tan elaborada, por decirlo así, de forma redundante. ¿Ya? Si yo no supiera nada, yo marco la C y de hecho que es la C, ¿ya? Pero les voy a explicar por qué. ¿Cómo empezaba el tétanos? Con odinodisfagia. En el neonato es igual. Después que venía, músculos de la masticación. Y si tengo comprometidos los músculos de la masticación, ¿qué cosa no voy a poder? Succionar, aperturar la boca. Es por eso es un niño que tiene dificultades para el llanto, dificultades para la succión, ¿ya? Y más bien tiene como antecedente que los primeros 2 días ha estado bien. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación no puede ser menor que ese tiempo tampoco. Entonces nace bien el niño, succiona, tiene llanto, todo normal, pero a partir de ese tercer día de vida empieza con dificultades para el llanto y para la succión. Basta que eso se aprecie y se vea, lo traen a la emergencia, generalmente uno está cansado, eso es obvio, está en la guardia de pediatría probablemente, dice, mi niño no puede succionar. Pero yo lo veo activo, reactivo, mire, muevo la mano, quiere coger. No, cuidado, puede ser un tétanos neonatal puede ser, ¿ya? Entonces, esa es una definición muy sensible. Igual es en fiebre amarilla, en casos de epidemia, todo paciente con cefalea. Te dicen con cualquiera de los signos, cefalea, fiebre, malestar, cualquiera, suficiente uno, con antecedente vacunal incierto, es fiebre amarilla hasta demostrar lo contrario. Lo específico sería paciente con hematemesis, con melena, histérico, con trastorno del sensorio, que tenga acidosis metabólica, ya no serviría, eso sería muy específico. En vigilancia es más bien la sensibilidad a lo que cuenta. La alternativa es la C, ¿ya? Esa es la definición. Neonato con dificultad para el llanto y para la succión desde el tercer día de vida. No hay un tiempo de incubación más corto tampoco, ¿ya? Que puede ser en el cuarto, en el quinto, ¿no? Dice con antecedente de llanto y succión normales en las primeras 48 horas. Estaba bien y empeoró. Si esto lo dejan pasar, va a regresar, pero ya con el cuadro florido. Ahí ya no es tan fácil el manejo. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más apropiada en un paciente adulto con diagnóstico de tétanos que requiere uso de ventilación mecánica? Para empezar, la mayoría de los tétanos, si no son casi todos, requieren ventilación mecánica por una situación importante. Miren, el tétano se va instalando en el adulto, llegamos al trismus, ¿ya? Generalmente en ese estadio vienen por la odinodisfagia.
vienen con trismus y ya con algunas contracciones involuntarias de los músculos. Ya, como el paciente está lúcido, cualquier estímulo sonoro, de contacto, lumínico, lo que quieran, de ruido incluso, va a generar contracciones. Ya, ¿qué es lo que se tiene que hacer, creen, con el paciente? Hay que sedarlo para que no tenga más contracciones. Entonces se da una pseudoanalgesia, ¿ya? Se le da una pseudoanalgesia profunda, que incluso corre el riesgo de tener parálisis respiratoria por la extrema sedación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que someterse a ventilador mecánico. Ese es el manejo. Sedarlo, ventilación mecánica. Ahora hay un problema. A pesar que está sedado, todavía contrae músculos. Si va a ser un tubo endotraqueal, ¿no creen que va a morder el tubo? ¿Ya? Y por la mordedura intensa puede hasta malograrse las piezas dentarias. Entonces no es conveniente colocar tubos, sino más bien hacer traqueostomía. Eso es lo mejor que puede hacerse. Acuérdense que después de ese manejo el paciente va a estar vivo y recuperado al 100%, pero hay que actuar. Traqueostomía, ventilación mecánica, pseudoanalgesia, debridar si es que hay alguna zona para debridar que sea la puerta de entrada, ya, y dar antibióticos. No es penicilina, hemos dicho, porque penicilina, ¿qué hace? También inhibe el GABA, ya, y le estarías dando una manito a la tetanospasmina. Lo que se usa es metronidazol. Hace tiempo, no es de ahora último. Sin embargo, en los exámenes siguen poniendo penicilina todavía como alternativa. Dense la molestia de revisar. Entonces, vamos a ver con esto. Necesita ventilación mecánica, dice. Dice, no instalar ventilación mecánica mientras no se confirme el diagnóstico. ¿Se confirma el diagnóstico de tétanos? No, es clínico. Si yo lo sospecho, tengo que actuar como si fuera tétanos. B, traqueostomía luego del 10º día de ventilación mecánica. O sea, darle ventilación y ya después del 10º día recién hacer traqueostomía. No es lógico, ¿ya? C, traqueostomía precoz. Eso es. Decides ventilación, traqueostomía, ¿ya? El otro dice pseudoanalgesia intermitente. No puede ser intermitente. La pseudoanalgesia tiene que ser permanente. Oxígeno por máscara de reservorio. Si le vas a dar ventilación mecánica directo al ventilador, ¿para qué le vas a dar por otra vía máscara de reservorio? Sería absurdo, ¿ya? La respuesta es traqueostomía precoz, ¿ya? El paciente queda bien, por si acaso. Queda bien. ¿Qué más se tiene que hacer? Colocar la antitoxina tetánica, o sea, el Tetuman, así se llama. Idealmente por vía intratecal, si no se puede, por lo menos por vía intramuscular. Colocar la primera dosis de toxoide tetánico, debridar si hay zona para debridar, a veces hay heridas por donde ha ingresado. ¿Qué más? Administrar metronidazol, 14 días. 500 miligramos cada 6 horas, no se da cada 8. Para este caso es cada 6 horas. Y listo, el paciente va a evolucionar bien, con pseudoanalgesia obviamente. De lo contrario, cada vez que hables, cada vez que se prenda la luz, cada vez que escuche un sonido, va a haber contracciones y eso no queremos. Ya el paciente tiene, y ojo que el paciente está lúcido, todo lo que estás hablando está escuchando y entendiendo. Mejor si lo pones en pseudoanalgesia. Ese es el manejo del tétanos. Y en el neonato hay que hacer lo mismo. Ya hay que hacer lo mismo cuando apenas parece tétanos, no cuando ya está muy claro. Sobre el tétanos indique la alternativa